Primera sesión del tercer día de coloquio de orientación. En esta ocasión nos va a platicar Joel, que ya nos ha platicado en otras ocasiones, le damos las gracias. Y el título se lo dejo a que lo anuncie, porque fue un poco con el tiempo. Y bueno, le damos las gracias aquí a Joel. Ok. En primer lugar, el título es Función gamma, una introducción. La introducción que está en este trabajo de derivadas fraccionales es una introducción a la introducción. En realidad es parte de un proyecto mucho más grande. Y función gamma es, como le decimos, la puntita del iceberg, pero es en realidad la epsilonésima parte de lo que es. Sí, sobre la muchacha que aparece, ¿a poco no es preciosa? Bueno, en realidad es una foto que me regalaron por ahí, porque saben que me gusta la fotografía y entonces comúnmente pongo fotografías en mis tareas, notas, en todo pongo fotografías. Entonces, si aparece otra fotografía por ahí me avisan. Bueno, para empezar lo que voy a hacer es como dar un poco una introducción histórica. De hecho, por eso utilizo esa frase de Franklin, de Benjamin Franklin: el hombre es un animal que hace herramientas. Esencialmente hay un pleito entre los antropólogos e historiadores si el hombre hace herramientas o no, pero en el fondo del asunto, sí, eso sí nos distingue de muchas especies. Particularmente las herramientas abstractas, las herramientas de la mente. ¿Sí? Una de las cosas es que, en primer lugar, siempre está el problema de qué son los números, para qué nos sirven. Algunos dicen, bueno, nos sirven para ordenar, nos sirven para contar, nos sirven para lo que se nos pegue la gana. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, pues eso de que los números los podemos sumar, restar para lo que nos sirvan, como que empezó a tener cierta relevancia por el hecho de que las sumas se hacían cada vez mayores y mayores y mayores y mayores. Hay una hipótesis interesante de Bernard Russell, no es Bertrand Russell, es un Bertrand, pero no me acuerdo el apellido, que es un historiador sobre las matemáticas, que su hipótesis es muy interesante porque dice que el desarrollo de las matemáticas y la ciencia es como un apéndice del desarrollo del capitalismo. Prácticamente él tiene una hipótesis interesante en la cual dice que el álgebra, particularmente el álgebra, tiene su desarrollo en el mundo árabe con el desarrollo del comercio. Y otra de las cosas es de que el comercio ya llega un momento que fue tan grande, tan grande el comercio, que obviamente las cantidades aumentaron, ya no eran cantidades pequeñas. Y de hecho tuvo que haber sido también porque había problemas más complejos, que era el problema de convertir dinero a otro dinero. Entonces se tiene que desarrollar el álgebra naturalmente. Entonces, bajo esta hipótesis, uno piensa, bueno, la herramienta abstracta que tenemos hasta ahorita es sumar. Pero ¿cómo sumamos? Entonces empezamos, bueno, a ver, por ejemplo, si usted empieza a sumar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, la pregunta primera es, ¿en algún momento termina? No, nunca terminamos. ¿Sí me explico? Pero lo que sí podemos decir es que si vamos sumando cada vez más mitades, y lo interpretamos ya en términos modernos, en términos geométricos, sumamos 1, le sumamos la mitad, luego le sumamos la otra mitad, luego otra mitad, y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, nunca vamos a terminar. Pero con los métodos modernos, podemos decir así de una manera contundente: suma todos los términos que tú quieras de esta manera y jamás pasan de 2, si empezamos con 1. Y entonces empiezan a aparecer cosas un poco interesantes. Otra de las cosas es, por ejemplo, sumas contrarias. ¿Cómo son las sumas contrarias? Por ejemplo, la suma esta de, a ver, si yo sumo 1, luego menos 1, luego 1, luego menos 1 y así me sigo, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta final?
una respuesta final es que es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque vamos agrupando de esta manera, y si agrupamos de esta manera, evidentemente tenemos 0, más 0, más 0, más 0, más 0, y lo que obtenemos siempre va a ser 0. La otra respuesta es que, ¡ay, qué tramposo! Agrupa de otra manera, de esta manera, 1, menos 1 más 1, menos 1 más 1, entonces al principio tengo 1, luego 0, 0, 0, 0, 1 más 0 es 0, entonces tenemos dos respuestas. Entonces, después uno dice, ¿y cuál es la correcta? Ah, no lo sé, pero hay una tercera. Y la tercera es utilizando ya un álgebra más interesante. Lo primero que hago es igualo S con la suma esta enorme. Después lo que obtengo es, si esto lo puedo ver, digamos, ya utilizando reglas del álgebra moderna, esto lo obtengo sacando el signo, y lo que obtengo es finalmente 1 menos esto. Pero esto por definición es S. Y entonces tengo 1 menos S. ¿Sí? ¿Queda claro? Paso del otro lado y tengo que 2S es igual a 1. Y después, ese es un medio. Tengo tres respuestas. Lo absurdo del asunto es que esta respuesta puede ser contradictoria con nuestras nociones de álgebra elemental. ¿Por qué puede ser contradictoria? Pues simplemente la suma de dos números enteros es un entero. La suma finita de números, bueno, ya les dije el truco. La suma de números enteros siempre es entero. Entonces este canijo número, sea como sea, me tiene que dar un entero. La sorpresa es que nunca me dio un número entero. Bueno, me dio dos números enteros y me dio además un número fraccionario. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿La suma de enteros es entera o puede no ser entera? Entonces, bueno, en casos, como ya se los dije, se me salió por bocón, pues si sumamos de manera finita enteros, el resultado va a ser entero. Entonces, sin embargo, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que la suma no es finita. Se abre como la discusión, el debate de que qué diablos es el infinito. Y por supuesto uno diría, bueno, los griegos le tenían miedo al infinito. Eso decía mi profesor Barajas de teoría de los números, un viejito ya que en la facultad es legendario, es leyenda, pero pues los viejos todavía lo conocimos. Y entonces decía él, el infinito los griegos le tenían mucho miedo, le tenían pánico. Y no es para más, porque nunca pudieron explicar raíz cuadrada de 2, ¿qué diablos era eso? Y entonces se metieron en bastantes problemas. Bueno, de ahí empezamos, surge como, quedó muy latente, muy latente todo esto hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX como que se le empieza a dar una respuesta un poco coherente, aunque había unas discusiones, si les platicara lo que eran las discusiones entre Weierstrass, Kronecker, Cantor, o sea, todas esas discusiones sobre si hay números infinitos, no hay números infinitos, son interesantes. Prácticamente hoy en día muchos diríamos, recuerdo haber tenido un compañero argentino por allá de los 80s, cuando entramos a la facultad, que empezábamos a llevar cálculo y a ver series, sucesiones, pues muchos de nosotros éramos mortales, y era difícil entender de buenas a primeras. Y entonces, bueno, uno viene de prepa, de CCH, viene acostumbrado a hacer talachitas que en aquel tiempo se nos hacen difíciles, después ya se hacen fáciles, llegan y de sopetón a ver suma de manera infinita, y pues ¿qué es eso? Y entonces recuerdo que el argentino, que le decíamos el Che, porque era un Che, que por cierto murió en la guerrilla, se fue a Nicaragua, durante la época de la Revolución Nicaragüense, y murió allá. Pero bueno, el Che nos dijo, vamos, no decís pavada, no sabéis sumar infinitos. Pues no, la verdad es que no, porque si me das 1.000.000 de números, por muy finito que sea, no te los voy a hacer en un día. Si me los das 6 millones, seguirán siendo finitos lo que tú quieras, pero sumarlos no es tan sencillo. Bueno, de ahí se tiene que dar respuesta
a ese tipo de preguntas, bueno, de cómo lo hacemos para medir cantidades muy grandes. El origen del análisis es ese, precisamente es el encontrar una definición adecuada de lo que, uno, de qué es número, dos, no solamente de qué es número, bajo qué circunstancias podemos decir si es una suma infinita o no. Creo que muchos de ustedes, no sé, bueno, supongo que al menos ya llevaron cálculo 1, y entonces dirían, bueno, sí, lo que pasa es que vamos a tener que dar una respuesta, y la respuesta lamentablemente no fue tan simple. La respuesta fue uno, el invento de estas cosas que se le llama series. Después se pasó a otro invento, que es el invento de las sucesiones, y por último lo que ahora vemos en cálculo 1, pues es el invento de una sucesión convergente. Entonces la respuesta radica en estas sumas como son. Pues estas sumas son de tal manera que puede que se vayan un número, puede que no, pero esto lo decimos muy sencillamente hoy en 2 pasos. Si la serie es convergente, se va un número. Así que espero que quede claro. Y entonces esto es como el origen de estas cosas. Déjenme platicarles históricamente cómo estuvo el asunto. Y es que en algún congreso, Weierstrass y Cantor proponen lo que ellos conocen el límite de una cierta sucesión. No se entendía bien el límite, y el límite era raíz cuadrada de 2, el famoso número que los griegos no pudieron resolver. Y entonces Kronecker, que era como lo representativo de lo tradicional en Europa, católico, etcétera, etcétera, simplemente dijo que ese número era una estupidez. Y entonces se probó que después no solamente había uno, sino que había varios. Y la anécdota es que Kronecker le responde a Weierstrass en un congreso en Berlín que esos números son impensables, esos números son para locos, esos números son irracionales. Bueno, creo que perdió Kronecker, porque ahora los conocemos como irracionales. ¿Sí me explico? Y entonces ahora esos números también se pueden aproximar mediante este concepto, que es el concepto de límite. Y este concepto, de hecho esta bola de cosas luego siempre nos ponemos a medio discutir en los cursos de cálculo entre actuarios y matemáticos y físicos, que los actuarios y físicos están más interesados en encontrar el límite, y los matemáticos estamos más interesados en encontrar las épsilon, las deltas y esas cosas. Entonces, bueno, pero se pone interesante finalmente la discusión. Ahora, todo esto ¿con qué está interrelacionado? En primer lugar, los griegos tenían todo un concepto de número que, a pesar de que actualmente ni los griegos lo hicieron, podemos decir que es un número, podemos trabajar con ellos. Entonces los griegos tenían una cierta pasión por poner los números. Para ellos un número era un número natural, mayor que 0. Para ellos ese era un número. Oye, pero conocían fracciones, sí, pero ellos en su concepto, según Rothman en el libro de Viaje a través de las matemáticas, no lo interpretaban como un número, era un cociente. Para ellos un cociente es como decirlo, algo así como ir a un taller de costura y encontrar las proporciones del cuerpo para hacerle una cierta prenda. Eso era una proporción. ¿Sí? O sea, 2:4 está proporcionado con 1:2, que hoy en día decimos pues un medio es 2/4. Entonces, bueno, retomando, los griegos tenían números, los dividían, y en particular les apasionaba por alguna extraña razón, primero los números triangulares. Estos son los números triangulares, luego los dividieron en los números cuadrados, y entonces les gustó la idea, empezaron con los pentagonales, luego los hexagonales, bla, bla, bla. Pero no pararon ahí, inventaron muchísimos más. Los que siempre manejaron, pero nunca los hicieron explícitos, fue los primos.
el dolor de cabeza actual. Los primos también ya surgen como concepto de número, también es como finales del siglo XIX, principios del XX. ¿Sí? Entonces, bueno, una primera cosa interesante que notaron los griegos es que observemos los triangulares. Si yo sumo este triangular con este triangular, obtengo un cuadrado, este cuadrado. Si yo sumo tomo este triangular y lo sumo con este triangular, obtengo este cuadrado. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente tenían lo que nosotros conocemos como un teorema. ¿Cuál es el teorema? La suma de dos números triangulares consecutivos tiene que ser un número cuadrado. Ahí no hay de otra. De hecho, la demostración sería muy sencillo hacerla para un estudiante de la Facultad de Ciencias que ya sabe inducción matemática y esas cosas. Pero en aquellos tiempos era completamente complicado. Claro que se dedicaron también a estudiar estos números, pero en particular estos números y sacar relaciones entre números poligonales y sus relaciones nos lleva a estudiar lo que actualmente le llamamos las sucesiones armónicas. ¿Sí? No me voy a meter en eso. Simplemente voy a continuar con una ramificación de todo esto. La primera ramificación es, bueno, voy a dividir en tres partes lo que conocemos como una sucesión o una serie, y voy a decir que una serie es aritmética si satisface esta ecuación, es geométrica si satisface esta, o bien es armónica si satisface esta. De aquí me voy a saltar inmediatamente a argumentar por qué el problema de que la suma de dos triangulares es exactamente un cuadrado. Esto por inducción se puede hacer. Esto nos lleva también como a preguntarnos, bueno, supongamos que yo tengo los números triangulares. Una descripción de los triangulares simple, ¿cómo la puedo hacer? Bueno, lo que puedo ver es que el primero es 1, el segundo es 1 más 2, el tercero es 1 más 2 más 3, el cuarto 1 más 2 más 3 más 4, el quinto 1 más 2 hasta 5. Quiere decir que todo número triangular, si yo defino un número triangular como t en el enésimo número triangular, entonces esto lo puedo expresar mediante esta suma, mejor conocida como la suma del niñito Gauss. Espero que todos sepan la historia del niñito Gauss. Entonces, todo número gracias a esto ya en muchos casos cuando vemos esta suma decimos, es un número triangular. Y prácticamente, para mi sorpresa, hace aproximadamente 2 años, vino un mexicano que está haciendo su tesis doctoral en Alemania y él nos decía, estaba estudiando cosas de geometría y asociaba una propiedad geométrica con una matriz triangular y extraía un número chistoso y el número chistoso resultaba que era un número así. Y le dije así como muy intuitivamente, oye, eso es un número triangular. Sí, eso es porque la matriz es triangular. Dije, órale. Entonces, digo, son cosas así que uno dice, ¿y de dónde sale todo esto? Ahora, el problema es como un problema de interpolación. ¿Qué voy a entender por interpolación? Si yo tengo un número, digamos, en el concepto de función actual, una sucesión la podemos interpretar como una función cuyo dominio son los números naturales. Entonces la pregunta es, ¿habrá una función tal que esté definida en todos los reales, pero si la evalúo en los números naturales coincida? Eso se llama interpolación. Entonces, una de las cosas es, bueno, pues no se haga usted bolas. Si usted tiene los triangulares, inmediatamente la interpolación, gracias al niño Gauss, ¿cuál sería el késimo número triangular o el equésimo, yésimo? Pues es el número más el próximo entre 2 y se acabó. ¿Sí queda claro? Entonces tendríamos que la interpolación sería algo así. Entonces aquí hacemos unos ejemplos. La extensión de los números triangulares es precisamente esta. ¿Sí queda claro? ¿Cuál es un medio triangular? Es 3/8.
el 3, no me acuerdo, no, ya ni alcanzo a ver aquí. ¿Cuál es? ¿Alguno de ustedes ve bien? Es el 7/5. Lo mismo con los cuadrados, vamos a dar, y al interpolar los cuadrados, pues va a ser la fórmula x al cuadrado. Entonces, hacer una interpolación de los triangulares, a cada fraccionario le asocio su triangular p entre q, a cada fraccionario le asocio su cuadrado p entre q, y todos salimos todos felices y contentos. ¿Sí queda claro? Ahí. Pero sin embargo ahora, regresémonos a este. Esta parte es importante. Aquí lo que hicimos fue sumar los primeros n números naturales. Digamos, los matemáticos ya lo saben, somos muy especialistas en decir, ¿y qué sucede con esto aunque no exista? Entonces, siempre decimos, ¡ay, mira, aquí está padrísimo! Aquí sumaste los números, los primeros n números naturales. Ahora mi juego mental es, ¿y si los multiplico? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es decir, ahora ya no pongo 1 más 2 más 2, no, ahora es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, bla, bla, bla. Y eso nos lleva a lo que ahora llamamos los números factoriales. Entonces, los números factoriales, ¿qué diablos son? Bueno, pues el número factorial lo puedo definir como lo dije antes, en lugar de sumar, como en los números triangulares, me pongo a multiplicar. 1 por 2, por hasta el n. Estos números resultaron interesantes por las aplicaciones. El mismísimo Newton, sin estos números no hubiera sobrevivido. Generó su polinomio gracias a la existencia de los números, de estos números factoriales. Ahora, entonces, ya les lancé la pregunta, ¿cómo extendemos la función factorial o el número factorial? Por supuesto, la formulita aquella que les puse ya no nos sirve. Tendría que ser algo así, pero esto no tiene sentido alguno porque no sabemos cómo es x. ¿Sí me explico? O sea, no sabemos cómo queda este número, cuándo debemos detenernos, cuándo no. Sabemos que en los naturales, pues sí sabemos cuándo debemos detenernos, pero aquí no es del todo claro cómo debemos detenernos, porque incluso nunca sé. Con esto lo que estoy diciendo es de que si hago esto, lo que estoy diciendo es que los términos finales tienen que ser un número natural. Es más, tienen que ser 2 y 1, pero no necesariamente. Puede que falle. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Va bien? ¿De qué estamos hablando? Y entonces la primera pregunta es, que se planteó esto, y es en el siglo XVI, Euler, donde ya todo el mundo está emocionado con hacer sumas raras, y no solamente sumas raras, sino que empiezan a hacer lo que ahora llamaríamos integrales raras, derivadas raras. ¿Por qué raras? Porque no existía el concepto. De hecho, Newton decía, si un cuerpo se mueve al ritmo del tiempo al cuadrado, debe de tener una velocidad 2 por t. Y uno dice, oigan, pues eso qué diablos es. Naturalmente, ahora cualquier estudiante de cálculo dice, pues es la derivada. ¿Sí queda claro? Lo dicen con a veces con ingenuidad, a veces con una naturalidad que dice uno, sí, pero pues Newton no pudo haber dicho es una derivada, si me explico. Aunque tuvo que pasar muchísimo tiempo para que se entendiera bien. Ahora, entonces, en ese sentido, lo primero que hizo Euler fue, ¿cómo diablos le hacemos para extender a todos los números reales el número factorial? Por supuesto, es interesante la historia de las matemáticas, porque, por ejemplo, si leemos la historia de la integral, hubo un momento en la historia que ya es el siglo XIX, siglo XX más o menos, cada quien tenía su fórmula de integral, cada quien hacía sus fórmulas de integral. Había tantas fórmulas de integrales como matemáticos había en el mundo. ¿Sí me explico? Claro que con el tiempo se fue refinando, con el tiempo fuimos adoptando otras cosas, pero entonces cada quien tenía sus propios métodos. De hecho, a mí me hubiera gustado que
que siguiéramos en la misma onda, cada quien tuviera sus métodos, pero pues ahora sí, como decía García Márquez, tenemos que dejar nuestra educación para ir a la escuela. Sí queda claro, entonces ya nadie propone métodos porque todo el mundo ya hace, incluso hasta se genera la idea equivocada de que todo está todo en matemáticas está hecho. Eso es falso. Y entonces, bueno, las fórmulas que encontró Euler primero es otra observación en la época de Euler, siglo XVI, no, XVIII. Para nuestra sorpresa ya manejaba números complejos. ¿Cómo lo hacían? ¿Quién sabe? Pero manejaba números complejos. Por lo pronto, Euler se planteó primero el problema de cómo hacerlo para los números reales. Y lo que observó, bueno, fue esto, simplemente aplicó esta definición de que es un número factorial, y entonces lo único que hizo fue un despeje sencillo. Y llegó a la conclusión de que K-1 factorial es esta ecuación, y entonces dice, bueno, ya teniendo esta ecuación, ahora tenemos esta ecuación ¿cómo es? Simplemente hace cálculos y llega a la conclusión de que es de esta. ¿Sí queda claro? Observen aquí el n factorial se cancela con este. ¿Sí? Y aquí es el nk, lo pone como n por n por n por n por n, y entonces pone esto entre n, el que sigue entre n, todo entre la última, todo esto entre n. Entonces al dividir n entre n, pues nos queda n más 1 entre n, no, perdón, 1, el siguiente es 1 más 1 entre n, más 2 entre n, luego el siguiente 1 más 3 entre n, bla, 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 y el último nos queda 1 más el último entre n. ¿Sí queda claro? Digo, pues ahora diríamos, pues qué fácil. Pero en la época de Euler era aplicar todo el ingenio. De hecho, hay un profesor que está investigando, todo intrigado, cómo es que se le ocurría a Euler este tipo de cosas. Entonces lo que observó también Euler es que si n es tan grande como se le pegue la gana, entonces esto tiende a 0 y nos queda 1 en todos los paréntesis. Entonces el producto final tiene que ser 1. Ahora lo diríamos de manera más simple, este límite es 1. Sí, entonces si ese límite es 1, lo que observó Euler es entonces definió dos cosas. Espérenme, ¿estoy en lo correcto? Sí. Definió dos cosas. Uno, primero definió este número, que por cierto esta notación es de Euler, la definió así, y después lo que dijo, bueno, voy a hacer el límite cuando tiene infinito, que es este límite. ¿Sí? Pero este límite lo desdobló en las dos partes que tenía aquí. Parte de esta fórmula lo desdobla entre esta parte, después lo multiplica por n a la nk por n y nos queda esta cosa de aquí arriba. Y entonces aplica límite, bueno, no aplica límite, no, quién sabe qué hizo, pero lo hizo. Llegó a la conclusión de que entonces todo esto era k factorial. K-1 factorial. Y al llegar a esa conclusión dijo, la extensión es esta. Eso suena muy extraño, pero lo curioso del asunto es que en efecto esta es una solución, y observemos qué propiedades tiene. Uno es que la función aplicada a 1 nos tiene que dar 1. Hoy en día a los niños de prepa les dicen, eso es 0 factorial. El 0 factorial es 1. Y muchas veces preguntan, y con mucha razón intrigados, ¿y por qué el 0 factorial es 1? Y uno no les puede decir porque es la extensión gamma. Es como estar diciéndoles cosas que, si de por sí salen corriendo, si les decimos estas cosas. Después, demostrar esto es bastante sencillo, simplemente aplicar la definición a 1. Aquí tenemos esta cosa, es 1 por 2 por 3 por 1 más n, y es n factorial, se cancela con este n factorial, nos queda n entre n más 1, y sabemos que ese límite sí es 1. Ya después,
hay que demostrar, bueno, aquí estoy diciendo lo que dije. Suena tonto, pero bueno. Se aplica el límite y se acabó. La segunda parte es que aquí, en este intento de explicación simple de cómo vamos a llegar al gamma, a la función gamma, me hago guaje y no demuestro la segunda parte. Pero la segunda parte también se demuestra. Aparece después. Otra de las cosas es de que hay después un trabajo de los Bourbaki, que aquí el profesor Edgar nos puede echar un rollo él es experto en Bourbaki, nos puede decir todo eso. Hay otro tipo de extensión. La extensión es solamente conociendo una función que está definida en el 0,1, que sea continua y que satisfaga esa ecuación. Al definir f de x igual a esto, satisface estas dos propiedades. ¿Cuáles? Estas dos propiedades. Y esas dos propiedades, ¿cómo son? Pues son exactamente las propiedades que tiene la función gamma. ¿Esto por qué? Porque uno dice, bueno, lo que podemos hacer es que en lugar de que usted diga es un pato, pues vamos a decir que tiene pico de pato, patas de pato y hace cuacuá. Entonces, describiendo así la función gamma va a ser una extensión. Si satisface estas dos propiedades, entonces Bourbaki plantea que con estas dos condiciones se puede obtener una función que satisfaga las mismas propiedades. Y luego, sí la satisface. De hecho, la demostración es hacer cálculos, aplicar un límite por ahí y salen solitas las propiedades. La otra parte, cuando Euler se dio cuenta que funcionaba en los reales, saltó de gusto, no dijo eureka, pero saltó de gusto. Y dijo, ¿y si lo hacemos para los complejos? Noten cómo la mentalidad del matemático es así. Ya me salió para este caso, y si lo hago para un caso más general. Y entonces dijo, bueno, vamos a ver, si lo hacemos para los complejos, noten que lo único que hace es sustituye en lugar de x, sustituye z. Es exactamente la misma fórmula. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Noten cómo lo que hace Euler, en lugar de poner x, pone z. ¿Y qué es z? Pues un número complejo. ¿Sí? ¿Claro? Y entonces dice, pues, ahora sí, canijos, ahí les va. Se vale cuando z es complejo. Y entonces dice uno, ok, está padre, está chidísimo, pero una observación que nos desinfla, o desinfla muchos al principio, es que en esta definición noten que si z es menos 1, ya valió gorro. Si x es menos 2, ya valió gorro. Si x es menos n, ya valió gorro. Entonces el problema de esta definición es que no está completa para los números enteros negativos. Y lo mismo sucede entonces, se hereda el mismo problema. ¿Cómo se hereda? Pues si z es un número entero negativo, como decíamos antes, y nos retoman los chavos de Moderna Moderna, dicen ya valió. Entonces sí, ya valió. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya esta notación ya de plano ya ni la fregamos. Entonces, notación de siglo XX. Ya estamos abusando de toda la notación. Y bueno, naturalmente que esta definición deja completamente insatisfechos a muchos. Noten que en matemáticas tenemos, supónganse que un problema recibe 30,000 respuestas, pero cuando transcurre el tiempo se van sintetizando, hasta llegar a respuestas que comúnmente ya aceptamos como válidas y son más pequeñas. Entonces, ese es como el problema de Euler. Una de las cosas es que lo que hace es, bueno, va a decir, bueno, no voy a demostrar que es una extensión así de sopetón,
Lo que voy a demostrar es que también satisface las propiedades estas. Noten que aquí nuevamente aparecería como si únicamente en lugar de ponerle X le puse Z, que para muchos no significa nada, pero para nosotros sí. ¿Z es real o es complejo? ¿Sí queda claro? Y entonces lo que sea ya con métodos modernos, digo, sí se dan cuenta que somos reteabusivos, porque siempre decimos, los griegos hicieron una demostración, pero estaban locos, y entonces nosotros hacemos una demostración sintética, pero nunca nos pensamos como que nosotros tenemos mucha herramienta y los griegos casi no tenían herramienta. ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo interesante. Eso es la parte interesante de la historia. Y entonces, ya se me perdió el rojo, aquí está. Y entonces, de manera moderna, lo divide de esta manera. Divide un gamma n y un gn, y lo que hace es multiplica gamma n, lo obtiene al multiplicar n entre z más n por gn. Es cosa de hacer talachita, ¿sí? Y entonces lo que nota es que, observe, para empezar, este límite siempre es 1. Por supuesto que siempre es 1. La manera intuitiva de decir esto, si hay una diferencia de 1 metro entre la superficie de la Luna y la Luna, pues desde aquí ni la notamos. Por mucho que sea 1 metro, para nosotros desaparece con la distancia. Y entonces esa es la lógica de esta parte, que el límite cuando n tiende a infinito, esto tiene que ser 1. Se demuestra eso. Pero entonces, después lo que hace, repito, no es que se ponga a hacer límites Euler, nunca hace límites, no sabe lo que es límite. Pero ahora de manera moderna diríamos, eso significa que el límite este es exactamente el mismo, y entonces llegamos a la conclusión de que no hay bronca, porque entonces el límite cuando n tiende a infinito de gn tiene que ser nuestra famosa gamma. Y eso sí, se demuestra de manera, digámoslo, simple. Aquí está una demostración, pero repito, es una demostración ya de manera moderna. Noten que lo único que hay que hacer es, primero gamma 1 es igual a esto, gn1 es igual a esto, después se toma el límite y se acabó. Para probar la segunda propiedad, pues únicamente se hace el truquito de dividir y multiplicar entre esto, se factoriza, se tiene esto, este límite, ¿quién es? Este límite es 1, y al final nos queda z por el límite, pero el límite habíamos dicho que era gamma, y del otro lado nos queda el límite que era gamma de z más 1 y se acabó. Noten cómo este curso, todos estos artículos, si se quisieran leer al detalle, necesitarían un montón de no solamente cálculo 1, sino que se necesitaría de análisis matemático 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Después hay un número famoso de Euler. El número famoso de Euler se llama la constante de Euler, que es exactamente este. Demuestra que este límite existe, le llama gamma, pero este es gamma minúscula, la otra es gamma mayúscula. Un comentario que no he hecho sobre la gamma no la usa Euler, Euler usa otra notación. Quien propone el uso de la gamma es Legendre, que él se le hizo más fácil decirle gamma que decirle otra cosa. Bueno, y entonces, ¿cómo encuentra Euler su famosa constante? Pues la encuentra a través de este tipo de ecuaciones, y lo único que se hace es se pone a hacer talachitas utilizando logaritmos. Claro que ahora diríamos, sí, logaritmo, qué fácil, no hay bronca. Sí, hacemos toda la talachita. De hecho, quien tenga dudas sobre la talachita se la puedo enviar por PDF, le envío el archivo, no hay bronca. Y entonces el resultado es que este límite existe y son límites los que está evaluando. Aquí lo único que estamos haciendo son aplicando los métodos de cálculo o análisis, como quieran verlo, para demostrar la existencia. Tenemos un corolario, y el corolario es
gamma de z es un producto infinito. O sea, y esta es otra de las famosísimas fórmulas de Euler. El señor era muy respetado, aunque yo estoy seguro que más de un parroquiano pensaba que estaba loco, pero ¿cómo hacía todas estas cosas? Pues hasta hoy en día más de uno se asusta y jamás se acerca a estas cosas. Entonces, bueno, lo único que hace es, hoy en día, como les repito, pues sí, ya sabemos análisis, lo único que hacemos es, nos dedicamos a sustituir, a aplicar propiedades abstractas que ya conocemos y siempre llegamos al mismo resultado. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es otra de las cosas. De aquí, esto es, lo que sigue es una pregunta que nos hicimos, donde estaba el profesor Edgar y yo, y otros dos. Una pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo es la función gamma? Es derivable, continua, y encontramos ahí echándole bola que era derivable. Y no solamente que era derivable, sino que satisfacía este tipo de ecuaciones. La késima de derivada de la función gamma es k por la késima derivada menos 1 más z por la késima derivada evaluada en z. Y eso es, simplemente aplique usted inducción y no es cosa del otro mundo. Después nos dijeron, bueno, ¿y cómo va a ser la derivada? ¿Cómo diablos va a ser la derivada? Pues nunca encontramos la derivada como tal. Lo que sí encontramos es que encontramos una especie de teorema fundamental del cálculo, que es algo así como encontrar una primitiva, pero el resultado al que se llegó es que la derivada en z más 1 es igual a la derivada en z más 1 entre z. Eso es interesante porque para los reales es la derivada evaluada en el número más 1, es exactamente la derivada de la función más 1 entre x. Es como, suena como muy logarítmico. Entonces, bueno, de hecho obtuvimos esto. Si esta función es igual a esta derivada entre gamma, entonces esa función satisface esta ecuación. Es como una especie de teorema fundamental del cálculo para la gamma. Después pues, nos metimos a lo sabroso del asunto, porque no hay una sola definición, hay un montón de definiciones. En lo sabroso del asunto fue, Euler también se metió, sin pensarlo, a encontrar una definición que involucraba la integral. De hecho, él nunca se lo planteó como, ahí viene la integral, no. Simplemente en sus tiempos había una integral, que era esta integral, que ya saben cómo somos los matemáticos a veces, sobre todo si somos muy inmaduros. Llegamos a las cafeterías a resolver integrales para que todo el mundo se nos quede bien. Este tipo es genial. ¿Sí me explico? Hay una anécdota de un profesor que él era de los primeros estudiantes de la Facultad de Ciencias cuando estaban en el centro de la ciudad, no existía CEU, dice que se iba a un cafecillo ahí y entonces pues todo el mundo le quedaba viendo y un buen día el mesero le pregunta y dice, se ve que es muy inteligente, y ahí le empieza a explicar la vida del mesero. Le dice, no, pues es que yo tuve 2 hermanos, no pude estudiar, pero siempre tuve una duda. Y el profesor dijo, bueno, vénganos la pregunta. Y entonces le dice el mesero, nunca entendí que es un número. Entonces el profesor le echó un discurso ahí kilométrico de 2 horas y jamás volvió a regresar al café. Le tenía miedo al mesero. Entonces, bueno, como eso es, a ver jóvenes, resuelvan esta integral. Y ahí nos ponemos a competir a ver quién resuelve la integral. Eso se hacía en los tiempos de Euler. Euler, el primer problema que tenía no era, supongo que lo intuía, que este límite era la solución. Aunque nunca lo probó. La otra parte es que, como les dije, Legend le pone gamma a la función y dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. En primer lugar, hacen un cambio de variable. Lo que ahora conocíamos cambio de variable.
En este cambio de variable, llega a la conclusión de que la función gamma debe de ser esto. Resulta que esto es la función gamma. ¿Sí queda claro? Ahora déjenme cambiar un poquito el archivo. No sé si tenga tiempo. ¿Sí? Quiero cambiar el archivo, pasarme el de la plática última. Como 5 ok. Nada más rápidamente para minutos. Nada más rápidamente para ay, cómo me cambio de aquí. Acá. Ay, sí. Nada más me cambio aquí. Rápidamente les digo cómo lo resolvió Euler. Perdón porque está en inglés. Porque fue preparado para una plática en inglés. ¿Y dónde está? Aquí está. Ok. Esta fue la plática que dimos. Ahora, fue la plática que dimos y ahí expliqué cómo lo resuelve Euler. Entonces, en su tiempo, pudo haber dicho todo el mundo, genial, no hombre, es excelente cómo lo hizo Euler. Y entonces, pero hoy en nuestros tiempos, diríamos, ese señor hizo una tontería y la hizo. Vamos a ver cómo la hizo. Déjenme entonces ustedes, esto es número 8. Este es otro problema, que estoy trabajando varios problemas y se conecta con ese. Pero aquí está lo de la gamma. Prácticamente todo esto es lo mismo. Esta es la integral que pretendo resolver. Primero, noten que la integral es esta, es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿cómo lo va a resolver Euler? Bueno, lo primero que hace es, se da cuenta que esta integral es igual a esto, donde e es cualquier número. Y lo demuestra, de hecho, en esa plática presenté esta demostración. Lo primero que hace Euler es, esta integral es igual a esta. Después de esta integral es igual a esta, lo que hace es, dice, bueno, si esto se vale para cualquier número, entonces se vale para cualquier número racional, que es el cociente de dos enteros, y llega a la conclusión que esta integral es igual a esto. Perfecto. Hasta aquí problema alguno no hay. Después hace un cambio de variable. ¿Sí? Antes. Aquí viene el punto peligroso. Dice Euler, si yo tomo Q igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, todo esto se hace 0, y P igual a 1, todo lo de abajo, me quedaría 1. ¿Sí? ¿Sí se ve? Y entonces me quedaría n factorial entre 1, que es igual a n factorial. Ahora, pero de este lado. Y se fue muy feliz y dijo, entonces hay que hacer la integral. Pero nunca dijo por qué ni cómo. Pero noten que si Q es igual a 0, esto es 0. En otras palabras, tenemos un 0 entre 0. Y nadie le dijo nada. Pues ¿cómo? Si era el jefe. Ok, continúa entonces, después hace un cambio de variable y obtiene nuestra integral, y hasta aquí nadie dice nada, pero tenemos el mismo problema, tenemos 0 entre 0. Noten en esta integral como lo que obtenemos es P igual a 1, Q igual a 0, tenemos 1 menos T a la 0, 0, entre 0 entre algo, 0. Entonces dice, basta resolver esta integral, pero pues esta integral es 0 entre 0. O sea, cualquier estudiante de cálculo que nos dice ahora es 0 entre 0, lo reprobamos, pero nadie dijo nada. Dijo, mira, chido, funciona. Y entonces esta es la notación de Euler. Tiene 0 entre 0.
¿Cómo diablos le hace para resolverlo? Pues quitado de la pena es como, luego decíamos en mi generación es que Euler era como el torero, les daba la chicuelina y todo el mundo se iba como el toro. ¿Sí me explico? Pero entonces, ¿cómo diablos lo resuelve? Bueno, lo que dice es, bueno, voy a tomar el integrando como una función de z. Si lo tomo como una función de z, me queda esto. Entonces, mi problema es cuando z es igual a 0. Z entre 0. ¿Sí? 0 entre 0. Después de eso dice, bueno, voy a aplicar una ley conocida. Pues en su casa la conocían, pero ahora es la regla del L'Hopital. Simplemente deriven esto como función y les queda esto. Donde aquí L ese es lo que hoy conocemos el logaritmo natural. ¿Sí? El límite de 0 entre 0 es igual al límite de una derivada entre la otra. Entonces esto nos queda. Esto es derivar esto es derivar y nos quedaría x por el logaritmo natural de x sobre la derivada de z. Y entonces lo aplica y dice, bueno, aquí logaritmo natural es igual a L. Entonces obtengo que esta integral que es 0 entre 0 me queda la integral de menos el logaritmo natural de x a la n, diferencial de x, y en efecto este es, de antemano sabíamos, desde acá sabíamos que en el caso de que Q fuera 0 y P1 todo esto era igual a n factorial, entonces quiere decir que todo es igual a n factorial. Integral de 0 entre 0 igual a n factorial. Lo peor del caso. Lo peor del caso. Lo peor del caso, esto sí es la función gamma. Esto sí es correcto. Lo que no es correcto es 0 entre 0. Y así pasó hasta 1970 y tantos, que alguien se dio cuenta y escribió el artículo, del cual no ha vuelto a escribir nadie hasta que yo se lo copie. Y entonces, estos eran los métodos. Ahora, esto es esencialmente correcto. Esta integral es esto, pero lo que no puedo decir es de que la integral de 0 entre 0 es eso. Bueno, ¿y por qué se asumió? Pues porque Euler era el jefe. Pónganse al brinco contra el jefe. ¿Sí me explico? Y así pasó a la historia. Afortunadamente la parte posterior era correcta y todo fue correcto. Si hubiera sido incorrecto, hubiera pasado lo mismo que siempre pasa. Digamos, con muchas cosas, llega un momento que se encuentra el contraejemplo y se tiene que regresar uno a rehacer todo. ¿Sí? Ya se me acabó, ¿verdad? Entonces ya, no les sigo. Cuando quieran platicar más de todo esto, como se dan cuenta, tengo material para aventar. ¿Sí? Entonces, pues muchas gracias por venir, gracias por escuchar. No sé si... ¿Qué sigue? Le damos las gracias a Joel. Si hubiera tal vez una sola pregunta breve, si alguien tuviera, porque ya vamos un poco contra el tiempo. ¿Alguien tuviera alguna pregunta para Joel? En caso de que no haya preguntas, yo quisiera decirle nada más a Joel que si pudieras decirle a los estudiantes que en caso de que les guste todo esto de la función gamma y lo que le estuviste platicando, que les recomiendas llevar algunas materias. Sí, a empezar cálculo. Que no empiecen a integrar 0 entre 0. Pero si quieren ya material para leer y esto, @ciencias UNAM.mx, unam.mx, o bien en el cubículo 218 de matemáticas. ¿Sí? Joel 1. Joel 1 @. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Qué mal expositor soy. Un buen expositor genera mucha polémica. Pero bueno. Bueno, pues le damos las gracias otra vez a Joel por venir a participar. Ok. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno.